Hermanos queridos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios que en este domingo hemos podido nuevamente adorarle, hemos podido nuevamente glorificarle y hemos podido cantar a su nombre, pero también expresarle nuestra gratitud y traer las peticiones de nuestro corazón delante de Él. Es el tiempo en que nos vamos a acercar a su palabra. Y para hacerlo, los invito para que inclinen sus rostros ahí a donde se encuentren y oremos a nuestro Dios. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesucristo, dándote gracias primeramente, Señor, porque tú has sido verdaderamente bueno, porque tú has sido misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha rescatado de las tinieblas, que nos ha rescatado, Señor, de la vana manera de vivir en la cual nosotros andábamos antes de conocerte y nos has traído a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque entendemos que esto lo has hecho solamente por tu amor, solamente por tu misericordia, que no ha habido ningún mérito en nosotros, que no ha habido, Señor, nada digno de reconocerse en nosotros. Todo lo has hecho tú, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Ahora nos vamos a acercar a tu palabra, a esa palabra que nos ha dado salvación, a esa palabra que nos ha dado vida. Y al hacerlo, Señor, lo hacemos con temor y temblor, sabiendo que es la palabra del Dios vivo. Yo te suplico, Señor, te pido por favor, que en el nombre de Jesucristo, que seas tú el que nos hable en esta tarde, que sea tu Santo Espíritu el que se mueva en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, y que esta palabra tuya, Señor, no nos deje seguir igual, que no nos deje igual que como estamos ahora, sino que nos transforme, que nos renueve, que nos levante y que nos acerque a ti. Edifica tu iglesia a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, déjenme comenzar esta reflexión compartiéndoles que hace aproximadamente 44 años que el Señor me encontró, que el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó y me rescató y me trajo a caminar con Él. Y en estas más de 4 décadas de caminar con Él y de vivir de alguna manera cerca a su iglesia, he podido ver transformaciones dentro de la iglesia. Y yo quisiera decir que transformaciones buenas, que transformaciones positivas, sin embargo, no todas han sido así. Una de las cosas que yo he observado a lo largo de estos años y que a mí me preocupa más es que la iglesia en general se ha alejado de la teología bíblica. Tanto es así que en algunos círculos cristianos evangélicos la palabra teología o doctrina o credos ha llegado a ser sinónimo de religiosidad, sinónimo de enseñanzas de hombres, incluso sinónimo de vanidad. Y creo que muchas veces los mismos teólogos y quienes están al frente de las iglesias han tenido buena responsabilidad en eso. Hace ya más de 2 décadas, en 1993, un pastor y teólogo estadounidense de nombre David Wells escribió un libro que se llama No hay lugar para la verdad. Es el título de su libro. Y en este libro muy bueno, yo lo recomiendo ampliamente, David Wells hace un análisis muy profundo de lo que ha sido el caminar de la iglesia en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y cómo la iglesia ha respondido a la modernidad y cómo ha respondido a la posmodernidad incluso. Y una de las cosas que él analiza en este libro y que impactan más es que dice: la iglesia se ha alejado de la teología. Y el vacío que ha dejado la teología dentro de la iglesia
ha sido llenado con filosofía, ha sido llenado con psicología, ha sido llenado con el afán de experiencias sensoriales, de experiencias de lo que se siente dentro de la iglesia, de experiencias que tienen que ver con los sentidos, y entonces la verdad se ha alejado cada vez más de los púlpitos, cada vez más de las iglesias. Y si esto es cierto, porque lo hemos podido ver en diferentes áreas de la enseñanza de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica, en áreas tan importantes como es la cristología, como es la naturaleza del pecado, como es la naturaleza del hombre, como son los temas como creación, caída y redención. Si ha sido cierto en cada una de estas áreas, en el estudio de lo que es el Espíritu Santo, en el estudio de lo que son los dones, en el estudio de lo que es el compromiso social de la iglesia, si es cierto en cada una de esas áreas, ha sido mucho más cierto en un área que se llama escatología, que es el estudio de las últimas cosas. Y es por eso que a la luz de lo que hemos vivido en este año 2020, lo que hemos vivido relacionado con esta terrible pandemia por el COVID-19, que nos ha azotado con todas sus consecuencias sanitarias, económicas, políticas, familiares, laborales, de todo tipo. Es por eso que decidimos iniciar una serie de mensajes, una serie de sermones que hoy estamos concluyendo, a los cuales les hemos titulado como los últimos tiempos. Así que en los pasados 5 domingos hemos estado hablando a la luz de las Escrituras sobre temas como los últimos tiempos, las señales de los tiempos, la segunda venida de Jesucristo, el arrebatamiento, el día del juicio. Y hoy terminaremos con un tema que es muchas veces discutible, aunque muchas veces desconocido también por algunos cristianos, y que tiene que ver con el milenio, con los 1000 años que se mencionan en Apocalipsis 20, del 1 al 10. Ya hemos leído esta porción de la Escritura, así que ahora vamos a ir repasando algunas partes de la misma para ir remarcando solamente algunas de las enseñanzas que ahí se presentan. Y yo he dividido este mensaje en tres partes. La primera de ellas, que le he puesto como subtítulo Entendiendo el Apocalipsis. La segunda, que le hemos puesto El mal no es para siempre. Y la tercera, y que es la más importante, que dice Cristo reina por siempre, para siempre. Así que vamos a comenzar con la primera de ellas. Este texto que estamos abordando el día de hoy, que vamos a tratar de exponer el día de hoy, se encuentra en el libro de Apocalipsis. Fíjense que los jueves estamos estudiando precisamente el Apocalipsis, así que si no lo han hecho, yo los animo para que vean en el canal de YouTube de la Iglesia Fuente de Vida esos estudios que estamos subiendo los días jueves. Pero bueno, casualmente, el tema que estamos revisando el día de hoy, que tiene que ver con el milenio, se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y como no todos están siguiendo seguramente esos estudios, quisiera comenzar diciendo que el libro de Apocalipsis está escrito en un estilo literario muy particular, que es parte de la Biblia, que es parte de las Escrituras, y que se conoce así precisamente como estilo apocalíptico. Y el estilo apocalíptico, que no es exclusivo del Apocalipsis, se encuentra en otros libros de los profetas del Antiguo Testamento, sobre tanto de profetas mayores como de profetas menores. Es un estilo lingüístico, un estilo literario que se caracteriza por
los símbolos, por el tremendo uso de los símbolos en el lenguaje, en las expresiones, en las enseñanzas. Así que lo primero que nosotros tenemos que decidir cuando nos acercamos al Apocalipsis es si lo vamos a leer en un sentido literal o en un sentido simbólico. Si ustedes deciden leer el Apocalipsis en un sentido literal, hermanos míos, se van a enfrentar con terribles problemas, con tremendos problemas para aplicar literalmente cada una de las expresiones y cada una de las enseñanzas del Apocalipsis, excepto obviamente en algunas partes en las que en las que el lenguaje es claramente literal. Por ejemplo, cuando Juan, el autor del libro de Apocalipsis, se presenta y dice, yo, Juan, obviamente está hablando en un sentido literal, se está presentando. Cuando dice que él estaba en la isla de Patmos, es claro que está hablando en un sentido literal, no lo podemos tomar en un sentido simbólico. Cuando habla incluso de algunas figuras celestiales como de los ángeles o como del mismo Dios, entendemos también que lo está haciendo en un sentido literal, pero con esas excepciones, gran parte del libro de Apocalipsis lo tenemos que entender en una manera simbólica. Bueno, el texto que nos ocupa hoy y que ya leímos hace un momento, Apocalipsis 20 del 1 al 10, está lleno de símbolos. Símbolos como por ejemplo se habla del ángel que desciende con una llave, se habla de una gran cadena, se habla del dragón, se habla de la serpiente antigua, se habla de 1000 años, del periodo de 1000 años, y seguramente no vamos a abordar en profundidad cada uno de esos términos, pero nos vamos a enfocar sobre todo en uno de ellos, en el que habla precisamente de 1000 años. Si ustedes se fijaron hace un momento, si fueron observadores, cuando estuvimos leyendo el texto de Apocalipsis 20 del 1 al 10, habrán encontrado que en esos 10 versículos se menciona 6 veces la expresión 1000 años. Bueno, déjenme decirles que esta expresión 1000 años no se encuentra muchas veces en la Biblia. En la concordancia electrónica que yo revisé, solamente la pude encontrar 10 veces en toda la Biblia. De esas 10 veces, 4 de ellas están en 3 versículos, que son Salmos 94, Eclesiastés 6:6 y segunda de Pedro 3:8, en la que se menciona 2 veces la palabra 1000 años. Anótenlas por ahí, por favor, para que ustedes luego las estudien y las lean. Salmos 94, Eclesiastés 6:6 y segunda de Pedro 3:8. Ahí se menciona 4 veces la expresión 1000 años. Las otras 6 veces, les decía que aparece 10 veces en toda la Biblia, están en estos versículos que acabamos de leer hace unos momentos. En las primeras 4 menciones, en Salmos 94, en Eclesiastés 6:6 y en segunda de Pedro 3:8, creo que todo mundo estaría de acuerdo que se tiene que tomar la palabra o la expresión, perdónenme, 1000 años, se tiene que tomar en un sentido simbólico, no en un sentido literal. Sin embargo, cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 20, muchos quieren tomar la expresión 1000 años en un sentido literal. ¿Qué nos hace pensar que aquí en Apocalipsis, que es precisamente un libro lleno de simbolismos, la expresión 1000 años se debe de tomar literalmente como 10 siglos o como exactamente 1000 años? Fíjense que un teólogo reformado del siglo XX, es decir, contemporáneo, Loraine Boettner, él escribió en uno de sus comentarios sobre Apocalipsis, y lo voy a leer textualmente, dice, es bastante seguro, dice Loraine Boettner, es bastante seguro
que el número 1000 representa en el simbolismo de la Biblia la absoluta perfección y el sentido de plenitud, y que el simbolismo de la Biblia también incluye el uso de un periodo de tiempo con el objeto de expresar la idea de grandeza en conexión de lo que es completo y pleno. Es decir, el número 1000, de acuerdo con Loraine Boettner y de acuerdo con muchos otros teólogos, expresa grandeza en conexión con lo que es completo y con lo que es pleno. No expresa exactamente el número 1000 literalmente. Ahora bien, en el texto que nos ocupa el día de hoy, es claro que los 1000 años que se mencionan en los versículos del 1 al 3 no son lo mismo que los 1000 años que se mencionan en los versículos del 4 al 7. Y esto lo vamos a ir viendo. Y esta separación así de los 1000 años que se mencionan en los primeros 3 versículos y los versículos del 1 al 3 y los 1000 años que se mencionan en los versículos del 4 al 7 no necesariamente expresan lo mismo. Así que esta separación nos va a llevar a las dos grandes enseñanzas de este texto, que no tiene tanto que ver con números ni con siglos. Permítanme explicarlas. La primera de ellas, y esta es la primera enseñanza que encontramos en este texto, es: el mal no es para siempre. A diferencia del bien, el mal, hermanos, no es para siempre. A diferencia de Dios, quien es el origen de todo bien, quien es eterno e infinito, Satanás, el origen del mal, es finito, tuvo un principio y tendrá un fin. Eso es lo que ve Juan en esa visión que comienza a describir en el verso 1, cuando dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y ahí aparece la primera vez esa expresión de 1000 años. Un mensajero de Dios dispuesto con dos objetos que simbolizan poder. Una llave, pero no cualquiera, sino una que específicamente sirve para abrir y para cerrar las puertas del infierno, aquí expresado como abismo, y una cadena como símbolo de lo que puede atar y puede desatar a alguien. Y ese ángel con esos dos símbolos prendió a alguien, apresó a alguien, a quien llama de 4 formas diferentes. Lo llama dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. 4 formas diferentes, simbólicas, de referirse al mismo ser. En el verso 3 nos dice que lo ató por 1000 años, y en el verso 4, no vamos a volver a leer todo porque ya lo leímos, nos dice el propósito. Dice: para que no engañase más a las naciones. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Se trata de un periodo indeterminado de tiempo, pero que tiene un principio y un fin. Ese periodo inició cuando el Verbo de Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, es decir, cuando Jesucristo nació en este mundo, en la primera venida de Jesucristo. Ahí inició ese periodo, y entonces el diablo fue atado de tal manera que Jesús libera a cuanto endemoniado le trae para ser liberado.
Fíjense que Mateo capítulo 12, si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias, Mateo 12 del 22 al 29, nos da mucha luz al respecto. Y déjenme leerlo en cuanto a esta enseñanza de que Jesús ató al enemigo, ató a Satanás, al diablo, al dragón, a la serpiente antigua, como es llamado aquí. Déjenme leerlos, Mateo 12, del 22 al 29. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús inicia ahí una defensa. Me voy a saltar hasta el versículo 28 para ahorrar tiempo. Pero si yo, dice Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Dos cosas importantes y que están en relación con el tema que estamos tratando el día de hoy. Dice aquí Jesucristo, esto que yo estoy haciendo, esto que ustedes han visto que hago, les habla de que ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios ha iniciado. El reino de Dios ya está aquí, dice el Señor Jesucristo. Yo he venido a inaugurar ese reino. Y en segundo lugar, dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Se refiere al enemigo, y saquear sus bienes y echarlo fuera si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Jesús está diciendo, yo he atado al enemigo. Yo puedo hacer esto que estoy haciendo ahora delante de ustedes porque ya he atado al enemigo. Este periodo que es el reino de Dios, como ya les decía, fue inaugurado por Jesucristo. Y durante este periodo, que no sabemos cuánto dure, pero que sí sabemos que lo estamos viviendo todavía nosotros, Satanás seguirá atado para que no engañe a las naciones y el evangelio pueda ser predicado. Miren, hermanos, antes del nacimiento del Señor Jesucristo, de todas las naciones que existían en todo el mundo, había una sola nación que adoraba al Dios único y verdadero, que era la nación de Israel. Solamente una. Todos los demás pueblos, todas las demás grandes civilizaciones que existían en ese tiempo, conocidas y no conocidas en la época, todas las grandes culturas, como la cultura egipcia, como la babilonia, como los asirios, los romanos, los griegos, los macedonios, la que ustedes quieran, incluyendo las civilizaciones que comenzaban tal vez a nacer en esta nuestra América, adoraban a demonios, adoraban a ídolos, vivían engañados por el enemigo. En la era del Evangelio que vivimos nosotros actualmente, desde que el Señor Jesucristo vino hace 2000 años hasta la fecha, al día de hoy, hay cientos de naciones, de las 194, me parece, países que existen en el mundo, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos han escuchado, la gente ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo está llena de hombres y mujeres de toda lengua, raza y nación. Y el enemigo se ha visto impedido a estorbar esto, se ha visto impedido para engañar a las naciones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo ató, que es lo que se describe en estos primeros versículos que acabamos de leer. Y yo sé que surge la pregunta inmediatamente, ¿quiénes siguen entonces haciendo mal en el mundo si es que Satanás está atado? Bueno, los demonios, sus secuaces, el resto de los ángeles que cayeron junto con él cuando éste
este ángel cayó de esa manera y arrastró con él a la tercera parte de los ángeles en todo el cielo. Pero ¿saben qué, hermanos? Ellos siguen haciendo mal, pero no para siempre. No para siempre. Tienen un fin. Al final de este periodo, que no es de 10 siglos o de 1000 años literalmente, Satanás será soltado por un poco de tiempo, como lo dice en el verso 7 que ya leímos también. Dice, cuando los 1000 años, otra vez se menciona aquí, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y entonces cuando eso ocurra, en el acme, en el clímax de los últimos tiempos, entonces el mal crecerá como nunca y se cumplirán muchas de las señales anunciadas por Jesús en Mateo capítulo 24. Y después de ese corto periodo de tiempo, leemos en el verso 10, al final de este pasaje que leímos hace un momento, que dice así: y el diablo que los engañaba, que engañaba a las naciones, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta. Hoy no vamos a hablar de la bestia ni del falso profeta, en otra ocasión seguramente lo haremos. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, serán destruidos en ese lago de azufre y fuego que ha sido preparado precisamente para el diablo. Los 1000 años referidos a esta época es un periodo indeterminado de tiempo que comenzó con la primera venida de Jesucristo y terminará con su segunda venida. Es decir, tenemos que entender ese periodo como un periodo indeterminado, 1000 años en un sentido metafórico únicamente, no en un sentido literal. Ese será, cuando termine ese periodo, será el final de la maldad por los siglos de los siglos. Es decir, no volverá a existir la maldad nunca más. Esta es la primera enseñanza de este pasaje. La segunda enseñanza es aún mucho más gloriosa, es mucho más gloriosa. Cristo y su pueblo reinaremos por los siglos de los siglos. A este periodo que no tiene fin, a diferencia del otro periodo, aunque también es conocido como, o es expresado con esta frase de 1000 años, a este periodo que no tiene fin se refieren los versos 4 y 6. Apocalipsis 24 dice, ya lo leímos, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí Juan, el autor de Apocalipsis, ve a las almas de los fieles a Cristo, quienes habían sido muertos de diferentes maneras, no literalmente decapitados, sino tendríamos que entender que allí estaban solamente los que murieron de esa manera. La palabra que se usa en el idioma griego se puede entender también como truncados, como cuando alguien es truncado de la vida, es decir, no exclusivamente los que murieron decapitados, aunque esa es la traducción que usa Reina Valera, pero que murieron de diferentes formas por el testimonio de la palabra de Dios, pero también no solamente quienes murieron como mártires, sino también quienes no habían adorado al sistema político y religioso idolátrico y por lo tanto no tenían esa marca, sino que tenían por el contrario el sello del Espíritu Santo. Si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que tú has sido sellado con el Espíritu Santo y que el Señor te distingue por eso, que el Señor te reconoce por eso, porque tú tienes el sello del Espíritu, no tienes el sello del enemigo como aquellos que lo negaron. Y ellos
vivieron solo 1000 años, sería la pregunta. No, vivirán por toda la eternidad. Y Cristo reinará solo 1000 años. Si entendiéramos esta expresión de 1000 años de una manera literal, tendríamos que decir, Cristo reinará solamente 1000 años. No, Él reinará por los siglos de los siglos. Su reinado será eterno. Exactamente la misma idea y el mismo periodo se repite en el verso 6, en donde estos mismos son llamados bienaventurados. Leamos nuevamente el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y otra vez no se refiere a 10 siglos. Hermanos, el reino de Dios fue inaugurado por Jesucristo y está presente hoy entre nosotros. Jesús no comenzará a reinar a partir de su segunda venida. Él reina hoy. Él está reinando hoy. Él reina hoy en su pueblo, en su iglesia. Su reino se extiende cada día en la medida en que el evangelio se extiende cada vez más, hasta que ese evangelio sea predicado a todas las naciones. Y entonces, como dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la actual era, la era de la gracia, la era de la iglesia, la era del evangelio, el fin también del actual sistema político y religioso idolátrico que domina la mayor parte de todo el mundo, que se opone a Dios, el fin del mal, su generador y sus secuaces, pero no el fin del reino. Si el reinado de Cristo y su pueblo durara solo 1000 años, sería un reino perecedero. A lo mejor a nosotros nos puede parecer que 1000 años es mucho tiempo, pero finalmente es un periodo limitado de tiempo. La gran y segunda verdad que nos enseña este pasaje que acabamos de leer hace un momento es que Cristo reina ya. Su reino está presente entre nosotros, aunque no en toda su plenitud. Cuando Él venga nuevamente, cuando Él venga por segunda ocasión, entonces el mal será destruido en su totalidad y su reino establecido en toda su plenitud. Y nosotros, su iglesia, su pueblo, dice su palabra, reinaremos juntamente con Él. Miren lo que dice para apoyar esto, lo que dice el Salmo 45:6. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. No dice tu trono, oh Dios, que dura 1000 años. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8, el autor de los Hebreos hace eco también de ese Salmo 45:6 y dice, mas del Hijo, refiriéndose a Jesucristo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y entonces entendemos, gracias a lo que dice Hebreos, que de quien habla el Salmo número 45 es del trono de Jesucristo, es del reino de Jesucristo, el cual es eterno y para siempre, no es limitado por un poco de tiempo. Para ir cerrando este mensaje, hermanos, quisiera solamente que 3 cosas quedaran en su mente, y yo con eso me daría por satisfecho con esta enseñanza, con este mensaje. La primera de ellas, no te canses de estudiar las Escrituras. De Génesis a Apocalipsis, no rehuyas ningún libro
por difícil de interpretar que te parezca. Porque si Jesús es tu Señor, entonces el Espíritu Santo será tu maestro cuando tú estudies las Escrituras, cuando tú leas su palabra. No tengas temor de leer el libro de Apocalipsis. Y lo digo porque hay tantísima gente, cristianos, que muchos no han leído nunca el Apocalipsis porque dicen es terriblemente difícil de entender. Es más, me da miedo leerlo, cuando que el Apocalipsis es un libro glorioso, es un libro que habla de toda la majestad de Jesucristo, que nos muestra al Señor Jesús en toda su majestad, en toda su gloria, y es un libro cuyo propósito, cuando fue escrito en el año 95 de nuestra era, fue darle ánimo a la iglesia de Jesucristo, fue darle ánimo a una iglesia que en ese tiempo era perseguida. Entonces, lo primero que yo quisiera, el primer punto con el que quisiera cerrar para que quede en tu mente, hermano, hermana, no rehuyas ninguna parte de la Escritura. Deleítate en su palabra, deleítate en su enseñanza. El Señor Jesucristo decía en Juan capítulo 5, versículo 39, hablándole a aquellos que lo estaban escuchando, les decía, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y decía el Señor Jesucristo, ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dan testimonio de Jesucristo. Desde el En hasta el Amén, desde la primera palabra con la que se abre la Escritura hasta la última palabra con la que se cierra, dan testimonio de mi Señor Jesucristo, de tu Señor Jesucristo. Así que escudriña la Escritura, deleítate en la Escritura. El punto número 2 con el que yo quisiera que nos quedáramos en esta tarde: no te desesperes por el mal que te rodea y a veces te asedia, porque el mal no es ni infinito ni eterno. El mal y los que lo practican y se regodean en él tienen un tiempo contado. Se apresura su fin. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo número 1, particularmente los últimos versículos, del versículo 4 al 6, hablando de los malos, después de contrastar al bueno, que dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? Y luego dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Qué gráfica es esta expresión. El tamo a lo mejor no es una palabra que usemos todos los días, pero el tamo es ese polvito que a veces se forma en un barandal, encima de un mueble, cuando se acumula, pero que es un polvo muy, muy fino. Es también ese polvo que queda, ese polvito fino que queda después de que han levantado la cosecha de trigo o algún otro tipo de cosecha, y es un polvo tan fino que con que tú le des un soplido, va a salir volando. Y dice entonces de una manera muy gráfica, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y eso es lo que anuncia el capítulo 20 de Apocalipsis, de los versículos 1 al 10. Y número 3 y último, el reino de Cristo está ya entre nosotros. Y es tu tarea hacer que se note la presencia de ese reino. Es tu privilegio extender ese reino en las esferas de tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu país. Pero sabe que ese reino que ya está aquí, todavía no está en toda su plenitud. Nosotros vivimos en la tensión entre el ya, pero el todavía no. El reino de Dios ya está aquí. El Señor Jesucristo lo vino a inaugurar, pero todavía no está en toda su plenitud. Pero también debes saber que pronto
En un abrir y cerrar de ojos, Jesús vendrá en toda su gloria a establecerlo no solo por 1000 años, sino por toda la eternidad. Yo te preguntaría, y con esto termino, ¿te gustaría ser parte de ese reino? ¿Te gustaría ser parte del reino de Dios? Entonces recuerda solamente lo que Jesús le dice a un hombre llamado Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, le dice Jesús a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quieres ser parte del reino de Dios? ¿Quieres ver el reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas abrirle tu corazón a Jesucristo e invitarlo para que Él reine y viva en ti. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.